Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa De Cerca, el programa de entrevistas de Alaurín Televisión, donde cada semana intentamos mostrarles un nuevo invitado y un nuevo personaje relacionado con Alaurín el Grande o con la comarca del Valle del Guadalhorce. Nuestro invitado de hoy es el abogado José Manuel García Huera, presidente además de la Fundación García Huera. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Alejo. Encantado de estar aquí en este programa y en esta ciudad tan amistosa, ¿no? Y tan querida por uno, ¿no? A pesar de ser de Coín, ¿no? El placer es mío. Muchísimas gracias por tener la deferencia de venir a este programa. ¿Cuesta mucho, con los tiempos que corren, dedicarse y trabajar en pro de la cultura? Depende, porque hay muchas cosas, ¿no?, que efectivamente requiere de recursos económicos, ¿no? Pero fundamentalmente en el tema del arte y la cultura los recursos son más de talento, ¿no?, y de imaginación y de trabajo y de amor al arte, ¿no? Efectivamente cuesta mucho, aunque si te digo la verdad, en el caso nuestro no cuesta demasiado, ¿no?, puesto que es un trabajo que realizamos muy a gusto, ¿no?, y porque además tampoco sabemos hacer otra cosa, ¿no?, relacionado con el arte y la cultura que las cosas que hacemos, ¿no? Ya me imagino que ya iremos comentando, ¿no? Más que un trabajo y tomároslo como un trabajo, si quieres, si me apuras, hasta una forma de vida, es decir, os gusta la cultura y os dedicáis a hacer este tipo de actividades. Ahora vamos a ir conociéndolas y me vas a explicar, pero... Sí, hay, hombre, quienes venimos de la época de la transición, ¿no?, quienes venimos de la dictadura franquista, ¿no?, quienes cuando teníamos 17, 18, 20 años estábamos estudiando la carrera, ¿no? Quizás en aquellos momentos era la primera conexión con el mundo de la política, de las artes, de la cultura. Entendimos siempre que uno tendría que dar de sí, ¿no?, ser generoso con la gente, ¿no?, y no quedarse con lo que uno supiera, ¿no? Y de esa manera yo creo que el hecho de desarrollar un trabajo en pro del arte o la cultura no deja de ser también una manera de querer contribuir, ¿no?, al progreso y sobre todo de ser generoso con la gente que ha sido también generosa contigo, ¿no?, y responder y compartir pues lo que sepas y lo que has podido ir recopilando a través de los años, ¿no? Hombre, el arte y la cultura yo creo que cambian el mundo, ¿no? Son los únicos elementos que probablemente podrán cambiar el mundo, ¿no? Si tú fuiste... ¿El amor no? Pero sí, claro, el amor también, ¿no? E incluso el amor al arte y la cultura, ¿no?, también, ¿no? Pero, como decía la gente que venimos de esa época, que teníamos ganas de cambiar el mundo, que teníamos ganas de que, bueno, las circunstancias cambiaran. Hubo mucha gente, y entre ellas yo, ¿no?, que entendimos que esa manera de cambiar el mundo tenía que ser a través del arte y la cultura. Por otro lado, que creo que es lo más importante, ¿no?, que existe en la vida, independientemente de lo que es el amor, que podía quedar en la esfera a lo mejor más personal, ¿no? Pero el arte y la cultura, dedicarse al arte y la cultura, entendí en su momento y entendemos quienes estamos en torno a este proyecto, ¿no?, que es una manera noble, ¿no?, de intentar cambiar el mundo con las únicas armas de tu saber y de tu talento y de tu imaginación, ¿no? Piensa en ti con 17 y 18 años, empezando a estudiar la carrera, siendo protagonista de la vida social y cultural de este país, con ansias de cambiar y de participar en ese cambio, involucrado en la transición, con inquietudes, y piensa también en la juventud actual, que tiene 17 y 18 años.
Hemos pasado 30 y tantos años de transición. ¿Qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? ¿En qué estamos mejor y en qué estamos peor? Hombre, que no lo hemos hecho bien está claro, ¿no? Es decir, que ese potencial de ilusión, de trabajo y de, como decíamos antes, de querer cambiar las circunstancias, ¿no? Pues efectivamente se cambiaron algunas, ¿no? Debió de haber, en ese recorrido, debió de haber un momento en el que debíamos de haber tirado por allí y sin embargo tiramos por aquí, ¿no? O debíamos de haber puesto una piedra aquí y la pusimos en otro lado, ¿no? Hoy el resultado no es todo lo agraciado y agradable que hubiéramos querido que fuese, ¿no? Pero sí es verdad que lo mismo que nosotros con esa edad teníamos esa ilusión y aportamos nuestro trabajo y nuestra lucha al bien común, por así decirlo, ¿no? Hoy también hay otras generaciones que quizás estén mucho más preparadas que nosotros, que tengan una visión más clara de lo que es la realidad, ¿no? Y las ganas, pues, no es algo que fuera patrimonio de mi generación, ¿no? Sino de la propia juventud, ¿no? Y por tanto, esa aspiración a un mundo mejor, ¿no? Hoy les corresponde también a otras generaciones, también a nosotros, ¿no? Pero en fin, fundamentalmente a otras generaciones. Y yo creo que lo conseguirán, ¿no? A pesar de las trabas y de las incomprensiones y de las dificultades que este siglo XXI está teniendo para todo el mundo, ¿no? A nivel tanto local como global, ¿no? José Manuel, ¿cómo nace la Fundación García Huera y cuál es el objetivo, la razón de ser? En realidad la Fundación García Huera es el resultado, ¿no? de un proyecto anterior, ¿no? Nosotros a mediados de los 80, a principios de los años 80, el año 83, 84, empezamos con una galería de arte en Coín, ¿no? Era la manera que teníamos de llevar, bueno, pues lo que yo venía haciendo en Granada, ¿no? En aquel momento yo estudiaba Derecho en Granada, pero también formaba parte de lo que era la Fundación Rodríguez Acosta, ¿no? Era un taller de grabado por el que pasaron gente muy interesante y en el que, bueno, pues yo fui aprendiendo, ¿no? Y me fui relacionando tanto con el arte de aquellos momentos a través de esa institución, ¿no? Cuando ya me vengo de Granada, nos instalamos en Málaga, abro despacho y nos quedamos a vivir en Coín, pues nos pareció interesante dar a conocer a nuestros paisanos, ¿no? Pues ese mundo maravilloso que habíamos descubierto, ¿no? que era el mundo del arte, ¿no? La Galería Alameda, que estuvo funcionando prácticamente toda una década, ¿no? La parte de los años 80 y al principio de los 90, se reconvirtió también después en una editorial que se llamaba Ediciones Coincidentes, ¿no? Donde se editaron muchas ediciones de arte, de pintores y de artistas que pasaban por la galería. Fue quizás la primera vez o la oportunidad que muchos amigos, que mucha gente de mi pueblo, que muchos paisanos tuvieron de acceso al arte, ¿no? Y después fue derivando también a una editorial de temas históricos, hasta acabar pues lo que es la fundación, que no deja de ser una manera, una variante, ¿no? Quizás más adaptada a los tiempos y a lo que realmente hacíamos, pero de lo que ya veníamos haciendo desde el año 84, 83, ¿no? Es decir, que la Fundación ha tenido su evolución también, su desarrollo. Claro, cuando nosotros empezamos, legalmente empezamos con una sociedad limitada, ¿no? Que era una de las maneras que se podía hacer, sin embargo, no se correspondía el amparo jurídico, ¿no? Con la realidad, ¿no? Es decir, por lo pronto el tratamiento de una sociedad limitada no dejaba de ser una sociedad con ánimo de lucro, ¿no? Sin embargo, nosotros veníamos desarrollando un proyecto que no teníamos ningún ánimo de lucro, ¿no? La Fundación nos ha permitido adaptar la realidad a la realidad jurídica, ¿no? Y en ese caso
la Fundación ha sido heredera, ¿no?, de esos 30 años anteriores, ¿no? La Fundación como tal se constituye en el año 2005, pero como te digo, prácticamente desde el año 83-84 ya veníamos haciendo las mismas cosas que venimos haciendo ahora, ¿no?, con otro paraguas legal, si lo quieres, ahora con el tema fundación, ¿no? Pero el objetivo, el ideario, las ganas, la ilusión y ese concepto de querer hacer cosas por tu pueblo, de querer hacer cosas por tu gente, ¿no?, de transmitir a lo mejor lo que tú has aprendido, lo que has descubierto, lo que sabes, ¿no?, a tus paisanos, ¿no? Porque la cultura, el arte y en general este proyecto, por así decirlo, no se entiende sin la generosidad de compartir, ¿no? No solamente de uno, ¿no?, sino de todo el mundo, ¿no?, que en lo que estamos. Yo hay una teoría, ¿no?, que muchas veces repito a los amigos, ¿no?, y que ya algunos le llaman la teoría de la tarta, ¿no? Es decir, uno no entiende las cosas que uno puede hacer si no las comparte con la gente, ¿no? Es decir, no hay nada peor que comerse una tarta solo, ¿no? Es decir, si tú tienes una tarta, lo agradable de la tarta es comértela con los amigos, compartirla con la gente, ¿no? Es decir, que todo el mundo puede meter el dedo y puede hacer un cachito, ¿no? Para celebrar algo, sí. Y para compartir, ¿no?, en este caso conocimiento, investigaciones, pero sobre todo no hay una cosa más triste que comerse una tarta solo, ¿no? Porque lo único que te puede pasar si te comes una tarta solo es que, bueno, pues te entre un apretujón de estómago y un empacho, ¿no? Pero sobre todo lo que te decía antes, no hay nada más triste, ¿no?, que comerse una tarta solo. Entonces, las cosas que nosotros venimos desarrollando como fundación no tienen sentido si no se comparte, ¿no? Todo el trabajo o el material de que disponemos, de documentación, de fotografía, de trabajo histórico, no te vas a quedar en tu casa con él, ¿no?, ni lo vas a tener guardado en un armario. Tiene sentido si lo compartes, ¿no?, si lo das, ¿no? En ese aspecto somos muy machadianos, ¿no? Don Antonio Machado decía que las cosas del saber y de la cultura, ¿no?, lo que no se da se pierde, ¿no?, y solo se gana lo que se da, ¿no? En ese aspecto nosotros no queremos que nada se pierda, ¿no? Y en ese aspecto lo que queremos compartirlo con nuestros paisanos y con todo el mundo que esté interesado en las cosas que hacemos, ¿no? ¿Qué tipo de actividades o qué eventos organiza ahora mismo la Fundación? Ponme algún ejemplo. Mira, la Fundación García Güera quiere suplir o cubrir un espacio que estaba vacío, ¿no?, quizás por la desidia, por el desinterés de los políticos. No me refiero solamente a estos últimos años, ¿no?, sino que es cuestión casi de siglos, ¿no? Hay una historia, hay una parte de nuestras vidas, ¿no?, que no está recogida en ningún sitio, ¿no? Es decir, ni siquiera las instituciones públicas se preocuparon de ello, ¿no?, en los últimos 200 años. Mira, ahora por seguir con un ejemplo de lo que te estoy diciendo y concretamente en un proyecto en concreto, es curioso que en Coín todavía no se haya publicado la primera historia que un coíno publicó o escribió sobre Coín, ¿no?, que fue una historia de la villa de Coín escrita por don Antonio Agustín Jiménez de Guzmán, un canónigo en 1796, ¿no? Es curioso que desde 1796 ningún gobierno, ninguna concejal de cultura, ninguna institución pública, cultural o privada, ¿no?, haya acometido el hecho de publicarlo, ¿no? Es más, esa historia de Coín, de Jiménez de Guzmán,
es la fuente documental más importante que posee Coín. Es el documento al que quienes hemos estudiado, quienes hemos investigado sobre nuestra historia, hemos acudido, ¿no? Y no te encontrarás ningún trabajo de investigación histórica sin que se cite, ¿no?, Antonio Jiménez de Guzmán. Sin embargo, ese manuscrito, ¿no?, de 1796 está sin publicar. Existe una edición que yo realicé en el año 2002, digital, ¿no?, porque era de tanta importancia, ¿no?, y tan relevante en las futuras investigaciones sobre la historia de Coín, que tenía que estar en algún lado, ¿no? Porque eso es realmente la Fundación, ¿no? Es decir, la Fundación lo que pretende, entre otros objetivos, poner cosas en lo alto de la mesa para que se aprovechen quien crea y quien esté interesado, ¿no? Es decir, no podía quedar la fuente documental más importante, como te digo, esa historia de Coín inédita, ¿no? Afortunadamente, y es un proyecto que llevamos ya prácticamente 10 años, ¿no?, intentando publicarlo en papel. Bueno, pues, en fin, me alegra comentar contigo que ya hemos resuelto esa papeleta, ¿no? Es decir, con este gobierno municipal en Coín, con la concejala de Cultura, gracias a la mediación de Isabel Urbaneja, hemos podido obtener los recursos para que ese libro, ¿no?, se pueda publicar en papel, ¿no? Y además se pueda publicar de una manera también un tanto especial, porque la edición que se va a realizar es una edición pensada en los estudiantes, ¿no? Es decir, queremos que cuando el coineño o las chicos, chicas, ¿no?, acabe su bachiller, ¿no?, y emprenda una carrera o se vaya a otro sitio, sea el ayuntamiento quien regale, ¿no?, a esos colegiales, a esos preuniversitarios, ¿no?, pues una parte de su historia de su pueblo, ¿no? Y claro, hablar de la primera historia de Coín y hablar en el año 2014, que todavía no esté publicado, te puede definir un poco la importancia, ¿no?, que se le ha dado, ¿no?, a la historia o a las cosas de tu pueblo, ¿no?, que le han ido dando esos políticos, ¿no? ¿Y qué se siente cuando uno es presidente de una fundación como la que tú presides? Sabe que tiene ahí esa joya, sabe que es de interés y que está luchando año tras año por que eso se publique, que lo conozca la gente y no llega a buen puerto. Ahora sí, pero os habrá costado mucho tiempo. Claro, porque te encuentras muchas veces muchas dificultades, a veces falta de comprensión en quienes deberían de tenerla, pero también los proyectos que venimos desarrollando, cada uno tiene vida propia, ¿no? Es decir, son los propios proyectos los que van empujando uno a otro, ¿no? Es decir, muchas veces el que un proyecto salga a la luz, se desarrolle y se ponga en práctica para disfrute de todos, ¿no? Tiene también su propia dialéctica, ¿no? Es decir, hay incluso proyectos que salen antes de lo que esperábamos y otros que tardan más tiempo, el sueño de los injustos, ¿no? Pero esa es también la vida de la propia fundación, ¿no? Es decir, cada uno va luchando también y va apostando por su proyecto para que salga adelante, ¿no? En el caso de Jiménez de Guzmán sabíamos que era una edición que deberíamos de contar con el ayuntamiento, ¿no?, puesto que era la primera historia de Coín y creíamos que era una edición que deberíamos de hacer partícipe, ¿no?, en eso al propio ayuntamiento, que no es más que al propio Coín, ¿no? Es decir, no tiene sentido que una historia de la villa de Coín, es decir, la primera historia que un coineño escribiera sobre su pueblo, no estuviera avalada o en colaboración con el Ayuntamiento de Coín.
esa historia de Jiménez de Guzmán, que como te digo, la primera edición fue una edición digital, la editamos en un CD, hoy está colgada en la red y tal, ¿no? Se presentó curiosamente en Alaurín, ¿no? Es decir, con motivo de una jornada, en una jornadas que se hicieron de investigación en el Valle del Guadalhorce, y ese año se celebró en Alaurín, ¿no? A mí me invitaron a dar la conferencia de cierre, ¿no?, de clausura de esas jornadas, ¿no? Y se realizó en las cuevas del convento, ¿no?, de aquí de Alaurín, ¿no? Y ahí se presentó la edición digital, que era la primera historia de Coín. Curiosamente, la primera historia de Coín se presentó en Alaurín, ¿no? Hoy ya, como te digo, y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Coín, estamos ultimando esa edición, que era una de las como digo, de las carencias, ¿no?, que ha tenido la bibliografía coineña, ¿no? Empezar la casa por el tejado muchas veces no es lo mejor para que se mantenga, ¿no? Y en este caso, la historia de Jiménez de Guzmán, en lo que es la bibliografía coineña, viene a ser un poco los cimientos, ¿no?, de esa bibliografía posterior, ¿no? Aunque has contado esa circunstancia de que esto se presentó en Alaurín, siendo un tema de Coín, pero no es el único proyecto que la Fundación ha tenido, e incluso no sé si es uno, no os dedicáis solo a difundir la cultura de Coín, sino vais más allá, supongo. Pues yo recuerdo, por ejemplo, la exposición que se montó del tren, y ahí estaba la Fundación García Huera, el tren de, no recuerdo el título exactamente, de Coín a Málaga. El tren de Alaurín el Grande era Sí, porque... O sea, no buscáis solo proyectos de Coín, aunque sea la prioridad. Nosotros hay una palabra, ¿no?, que a los coínos, a los coineños nos gusta mucho decir, ¿no?, que es coincidente, ¿no? Es una palabra que yo utilizo muchísimo, ¿no? Y sobre todo porque define cuál es el sentido un poco del trabajo nuestro, ¿no?, que es hacer coincidir, ¿no?, en un proyecto, en una ilusión, en un trabajo, a mucha gente, ¿no? En el caso que tú me estás comentando también es compartir esas historias comunes, ¿no? Es decir, Coín no es una república independiente, ni Alaurín es otra república independiente, ¿no? Es decir, Coín, Alaurín y toda esta comarca está inmersa en un proyecto común, ¿no? Y hay muchas historias comunes, ¿no? No olvidemos que durante casi 200 años existió en esta zona lo que fue el corregimiento, ¿no?, con Alaurín, Álora, Cártama. El centro administrativo de esta comarca estuvo en Coín, ¿no? Y bueno, compartimos una historia común, ¿no? El tren no dejaba de ser otra historia común, ¿no? El tren venía de Málaga, llegaba a Coín, pero pasaba por Alaurín, a la vuelta igual, ¿no? Entonces, resaltar esos momentos de nuestra historia, esos hitos históricos, ¿no?, que hemos podido compartir, pueblos tan cercanos, tan amigos y tan vecinos como Alaurín el Grande, pues nos pareció muy interesante hablar del tren de Coín en Alaurín, que era también el tren de Alaurín el Grande, ¿no? De hecho, aquí llegó antes que a Coín, llegó casi un año antes a Alaurín. Opinablemente porque estábamos más cerca de Málaga. Porque el recorrido tenía que pasar por ahí, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea, ¿no? Resaltar y compartir esas historias comunes, ¿no? Ya publicamos hace algunos años un libro en colaboración con la Concejalía de Cultura, la Concejalía de Cultura de Alaurín el Grande de Coín y el Colegio de Abogados, una se llama Portfolios Fotográficos de Coín, Málaga y Alaurín, ¿no? Y es curioso porque ese es otro ejemplo de intentar recuperar, ¿no?, esa parte de las historias comunes, ¿no? Y como historias comunes, pues hay que compartirlas, pues tanto en Alaurín como en Coín, como en la comarca, ¿no? Ahora habéis tenido un poco
el homenaje a González Marín, ¿no? Que también es el viernes pasado. un personaje comarcano, ¿no? Como le gusta decir a Paco Vaquero, ¿no? A quien envío un cordial saludo, ¿no? Y la fundación, que pretende divulgar, potenciar, desarrollar arte y cultura en Coín y su entorno, ¿no? Entonces, siempre hemos prestado mucha atención a esos proyectos que pueden ser comunes, ¿no? Con otras capitalidades, ¿no? Como en el caso de Alaurín, ¿no? El tema del tren fue uno de ellos, ¿no? Y la verdad que guardamos un recuerdo maravilloso, ¿no? de ese proyecto, ¿no? De la disponibilidad de la Concejalía de Cultura de María Rosa Morales, ¿no? Hacia un proyecto que planteábamos, ¿no? Muy bonito, además. Y que además lo entendieron muy bien. O sea, María Rosa Morales y su equipo de la Concejalía de Cultura lo entendió muy bien, ¿no? Porque quizá como digo, la clave para que esas cosas salgan bien, ¿no? Es que el político deje hacer, ¿no? Y en ese aspecto la verdad es que nos dejaron hacer, lo desarrollamos como teníamos previsto hacerlo, disfrutamos muchísimo y lo pasamos muy bien en Alaurín, y creo que todavía se recuerda, ¿no? esa exposición, que por otro lado, volvemos a decir, era un tema también muy atractivo y muy atrayente no solamente para el coineño, sino para el laurino, ¿no? José Manuel, se me van los minutos. Tengo que prácticamente ir despidiendo, pero me gustaría que me contaras en qué estáis enfrascados en la Fundación, proyectos o que tenéis ahí en mente que os gustaría sacar. Pues mira, hay muchísimos proyectos en mente, ¿no? Y sobre todo ya en marcha, ¿no? Ahora hemos acabado una jornada dedicada a Rafael Pérez Estrada, ¿no? que es una de las personalidades, de los escritores, de los artistas. Con el que te unió amistad, ¿no? Con el que tuviste amistad. Con el que tuve mucho, no solamente amistad, sino que incluso a él y a Mari Carmen Gil, ¿no? Los he considerado siempre como mentores, ¿no? Gente de las que aprendí muchísimo, gente que tuvieron conmigo pues un trato muy especial, muy familiar, muy cariñoso, muy de amigo, y de los que yo pues me siento honrado, no solamente con su amistad, sino también con todo aquello que pude aprender de ellos, ¿no? Y que en cierta medida pues también te ha ido sirviendo, ¿no? En los diferentes años que después has tenido tú que vivir solo y sin ellos, ¿no? Ese proyecto de Rafael Pérez Estrada que hemos clausurado ahora, ¿no? Bajo el título Málaga Capital Coín, ¿no? Que era la frase con la que Rafael me solía saludar, ¿no? Que siempre me veía y me decía Málaga Capital Coín, ¿no? Y son proyectos que sobrepasan incluso lo estrictamente cultural, ¿no? Porque ese lema de Málaga Capital Coín se podía convertir incluso hasta en un lema turístico, ¿no? Nuestro, ¿no? Desarrollar ese tipo de proyectos, no solamente desde una perspectiva, desde una óptica, sino desde muchas ópticas, es también lo que la Fundación quiere ser, ¿no? El proyecto que te digo de Málaga Capital Coín es un proyecto, bueno, pues que ha inspirado a poetas, ¿no? Es decir, de hecho hemos iniciado una colección de poesía, se llama Pliegos de Poesía, que son con los poetas jóvenes malagueños, ¿no? Ha inspirado a artistas, ¿no? de músicos, ¿no? Y clausuramos esas jornadas con una gala, la gala de la Gran Gala, que era un texto de Rafael Pérez Estrada, ¿no? Y en el que han participado músicos locales como Proyecto Parada, como El Ciriguero, que es de Alaurín, Francisco Villalobos, Ismael Chicano. Ha inspirado también a maestros, ¿no? Para llevar a los niños a esa exposición y explicarle quién era el personaje, ¿no? Hemos venido desarrollando a través de conferencias y de charlas, pues, hablar de su prosa, de su poesía, de su plástica, de su relación con Coín también, fundamentalmente, ¿no? Quiero decirte con esto que un proyecto después tiene muchas derivaciones, ¿no? Y la Fundación no es más que
la plataforma, el lugar, la factoría, ¿no? Desde donde desarrollamos proyectos, pero también desarrollamos proyectos con más gente, ¿no? José Manuel, tengo que despedir, ha sido un placer. Igualmente ha sido para mí. Hablar contigo. No he pasado del primer folio, Sí, con lo cual creo que te voy a tener que volver a invitar. Magnífico, cuando pase encantado. el tiempo, para que nos sigas contando próximos proyectos de la Fundación, pero también para conocerte en el plano de abogado, que no me ha dado tiempo a entrar y me hubiera gustado entrar en el plano de abogado y de justicia. Hombre, en el plano de abogado quizás habría que resaltar una cosa que puede ser muy interesante, ¿no? Yo he tenido la suerte, ¿no?, y también el trabajo, ¿no?, de presidir o de coordinar lo que se ha llamado, lo que veníamos llamando, plataforma pro partido judicial de Coín, ¿no? Ante la anuncio por parte del anterior ministro de Justicia, Gallardón, de feliz memoria, ¿no?, de suprimir el partido judicial de Coín, pues los abogados y procuradores de Coín, me refiero de Coín, de la delegación de Coín, que ampara e integra pues los profesionales de Coín, Alaurín, Guaro, Monda, Tolón, ¿no? Organizamos esa plataforma de lucha para intentar que no se llevaran el juzgado de Coín, ¿no? Hoy, en fin, es una alegría poderlo contar aquí. El nuevo ministro, ¿no?, ha anunciado que ese proyecto de modificación de ley de plantas, ¿no?, se va a suprimir, y que por tanto es una magnífica noticia. Nos quedamos como estamos. Para todos nosotros, que el juzgado de Coín, en la jurisdicción que participa también Alaurín el Grande, pues va a seguir continuando, y eso creo que es una buena noticia, ¿no? Es otra parte de la actividad profesional de uno, ¿no?, en la que también intenta luchar por las cosas que te son cercanas, y en este aspecto la supresión o la eliminación del partido judicial de Coín hubiera sido una gran desastre, ¿no?, tanto para Coín como para Alaurín, para Guaro, Monda, Tolón, ¿no? Así que esa parte por lo menos tiene un final feliz, ¿no? Con esa buena noticia nos quedamos y ya tenemos un punto de partida para el siguiente programa. José Manuel, Pues me encanta. muchísimas Que así gracias. sea. Gracias por haber venido. A ti, Alejo. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias. Venga. A todos ustedes les emplazo aquí el próximo jueves a partir de las 10 de la noche en una nueva edición del programa De Cerca. Gracias. Hasta la semana que viene.